todos los trabajadores que tengan una fuente laboral y puedan acceder al seguro social. Ahora, si nosotros analizamos un poco, el modelo bismarckiano sigue vigente. ¿Se acuerdan del gobierno del 2006, cuando entró el anterior gobierno del 2006? Hacía referencia del seguro universal, y si ustedes analizan, en Bolivia no existe el seguro universal, es una falacia, ¿no? Porque actualmente los que tienen acceso al seguro son los que trabajan. Entonces, no, seguimos con esa línea del modelo bismarckiano de ese alemán Otto von Bismarck en nuestro contexto. Sigue vigente el seguro que brindan las cajas o los entes gestores solamente a los que trabajan. Y ha habido ese tipo de seguros, ¿no? Como el Seguro Universal de Salud, que orienta a las personas de 60 años, pero ellos, miren, es un calvario para ellos, ¿no? En el caso de ustedes, si ustedes van, por decir, a cualquier caja, no los van a atender porque les van a exigir primero que estén asegurados. Tal vez muchos de ustedes estén asegurados a través de sus papás. A ver, seguimos. Aquí voy a tomar en cuenta, mire, lo que dice en realidad el seguro social prácticamente es como un paraguas que protege. La Organización Internacional de la Salud señala, ¿no? El seguro social es la protección que la sociedad otorga a sus miembros mediante la legislación contra privaciones económicas y sociales. Y el seguro tiene esa finalidad, ¿no? De cubrir a todas, prácticamente a todos los asegurados, ¿no? Cuando fallece, cuando llega a una edad adulta, cuestión de enfermedad, la maternidad, es riesgo profesional, es riesgo común, y asimismo a todo el grupo que compone la familia. En sí, ese es el seguro social. A ver, una pregunta, a ver, alguien me puede contestar. ¿Qué pasaría si no habría seguro social? Piensen en, ¿qué pasaría si no habría seguro social? ¿Cómo es, compañeras, compañeros? ¿Qué pasaría si no habría seguro social? ¿Qué pasaría si no había seguro social? ¿Cómo es, compañeros? ¿Qué pasaría si no había seguro social? A ver, está el compañero Richard Ronaldo. ¿Se salió de mi clase el compañero Richard Ronaldo? Yo soy mi licenciado. A ver, Patricia Condori, también se salió. Sí, dice aquí. Señorita Patricia, una consulta. ¿Qué pasaría si no habría seguro social? Como es algo de ustedes saber qué pasaría si no habría seguro social. ¿Cómo es, estimados? ¿Qué pasaría si no habría seguro social? Señorita Natalie. Sara, Jimena, Zulema. Dos veces mencionada. ¿Seguro? Richard. Hola. A ver, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría si no habría seguro social? ¿No tendríamos nosotros seguro? Ya, ¿qué más? A ver,
¿Qué pasaría? Si no habría seguro social, digamos, en Bolivia no hay seguro social, ¿qué pasaría? Enfermedades. Corremos el riesgo de enfermarnos, Liz. Claro, estoy de acuerdo con lo que me parece muy bien lo que me dicen, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si no hay seguro social? A ver, imagínense que no habría los entes gestores. Estarían Ni- desprotegidos los asegurados. claro, pero ¿saben qué? Lo más importante es que, miren, el sueldo que percibiría estaría orientado a cubrir los servicios de salud. Entonces, no tendríamos un ingreso que permita mantener a la familia. Entonces, por eso es importante el seguro social, ya que las personas que tienen una fuente laboral y están asegurados tienen esa ventaja, podemos decir, ¿no? Les vuelvo a reiterar, seguimos con el modelo bismarckiano desde el siglo anterior, desde 1800. El actual gobierno pregonaba de que iba a haber el seguro universal, pero me parece que más es político, ¿no? No existe el seguro social universal en Bolivia porque nosotros no tenemos acceso, porque en este caso todos deberíamos acceder, ¿no? Solamente sigue vigente el modelo bismarckiano, es decir, el seguro para los trabajadores. Ahora vamos a ver de manera muy escueta acerca eh, a ver, acerca de cómo ha evolucionado el seguro social en Bolivia. En el año 1956 entra en vigencia la ley del 14 de diciembre de 1956, Código de Seguridad Social. Es la única norma que no tiene número, porque la mayoría de las normas, los decretos, las leyes siempre tienen un número, ¿no? Pero el Código de Seguridad Social es la única norma en Bolivia que no tiene número. Y yo les recomiendo que se cumple. Les han debido pedir seguramente en contabilidad intermedia o en contabilidad de costos, seguramente, ¿no? Pero ahí tiene que tener sí o sí el código de seguridad social, porque no se olvide que como usted va a trabajar dentro de una entidad pública o privada, necesita conocer el alcance de esta norma. Entonces, desde 1956 en Bolivia ha entrado en vigencia la norma que se conoce como la ley, perdón, el Código de Seguridad Social, que está orientado a proteger a todos los trabajadores respecto a su jubilación, enfermedad, riesgo común, riesgo profesional, como lo vamos a ir viendo. Después de casi 30 años, entra en vigencia en 1986 la ley 924. Esta ley 924, que se conoce como racionalización del seguro social, lo que hace es dividir. Con esta ley prácticamente está vigente el seguro social de corto plazo y el seguro social de largo plazo. El seguro social de corto plazo estaba financiado por es decir, por los empleadores, y el seguro social de largo plazo estaba financiado por el propio trabajador y eh, parte del Estado. El Estado aportaba. Luego, en 1996, entra en vigencia la 1732, la ley de pensiones. ¿Cuál es la diferencia con lo que acontecía anteriormente? Por ejemplo, todos los trabajadores lo que hacían era aportar en los fondos de pensiones. Y cuando se jubilaban, utilizaban todo el aporte de los trabajadores en beneficio de los que se jubilaban. Pero con esta ley que entró en vigencia el año 96, con la capitalización individual, los trabajadores somos los que financiamos nuestra jubilación. Es decir, en ese tiempo era el 12.21, ahora está el 12.71. Nosotros somos los que financiamos nuestra jubilación. En ese tiempo, miren, 96. Y este gobierno, cuando ingresó el 2006 prácticamente, ¿no? Y el 2009 es donde se crea la nueva Constitución Política del Estado, en el cual también se referencia de que todo trabajador debe estar asegurado. Debe tener, todo trabajador que tenga una fuente laboral, sí o sí, debe tener acceso al seguro social. Pero miren, luego,
En 2010 entra la famosa ley 065, de que tanto pregona, ¿no? Pero con el sistema integral de pensiones, ¿saben qué es lo que aconteció? No cambió nada con respecto a la 1732. Prácticamente no cambió nada. Más al contrario, ¿se acuerdan aquí con la 1732? Nosotros aportamos el 12.21, ahora aquí nos incorporaron el aporte nacional solidario, el 0.5, con eso aportamos el 12.71. Y además existe, miren, el gobierno era tan estratégico que prácticamente se los metió al bolsillo, ¿no? A la famosa central obrera. Prácticamente hizo lo que quería, porque lo único que hizo es a los que estaban en la cabeza como dirigentes les metió dinero y les hizo callar la boca. Nadie reclamó esta ley 065, es una copia de la 1732, no ha habido ningún cambio, porque acá, con la ley de pensiones, aquí cada trabajador financia su jubilación. Aquí seguimos nosotros financiando nuestra jubilación. No ha habido ningún cambio. Entonces, nuestro medio actualmente es una aberración esta norma, ¿no? Porque los trabajadores, según esta norma, dice que las personas vivimos hasta los 101 años. Eso es una mentira, ¿no? Nadie vive hasta los 101 años. Yo creo que a lo mucho que vivimos los varones, las mujeres dicen que viven más tiempo, ¿no? Pero ni aún así. Entonces, con esta ley, si ustedes se fijan, los aportes que realizamos los trabajadores siempre se van a quedar en beneficio del Estado. Por decir, si el esposo que estaba trabajando se jubila hasta los, digamos, recibe su pensión de jubilación, digamos, hasta los 75, la esposa acaso va a vivir unos 20 años más, vivirá unos 5 años, 6 años, hasta los 80, 85. Ya ven, ¿qué vives hasta los 101 años? Nadie. Entonces, tarde o temprano, el Estado siempre se va a beneficiar con nuestros aportes. Y lo más aberrante, ¿no? Que actualmente el actual gobierno no quiere devolver el dinero y a través de los medios de comunicación nos enteramos que el gobierno está haciendo uso de algo que no le corresponde, es decir, los aportes de los trabajadores actualmente. Miren, más antes estaba vigente el Ministerio de Salud y estaba separado. Actualmente tenemos ah, conjuntamente con el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Salud y de Deportes. A ver, el Seguro Social de corto plazo tiene esta estructura en la actualidad, ¿no? A nivel de decisión, el que está a la cabeza está el Ministerio de Salud y el Ministerio de Deportes, que tienen la facultad de tomar decisiones en materia de seguro social de corto plazo. El Ministerio de Salud y Deportes es el que delega a la Autoridad de Supervisión del Seguro Social de Corto Plazo, la famosa ASUS, para que fiscalice y controle a los entes gestores que están en el nivel operativo. Los entes gestores, en nuestro contexto tenemos actualmente 8 cajas, como es la Caja Nacional de Salud, Caja de Salud de la Banca Estatal, Caja de Salud Petrolera, Caja de Seguro Social Militar, Caja Cordes, Caja de Seguro Social Universitaria, Caja de Seguro Social de Caminos y de la banca privada. Miren, la Caja de Salud del Seguro Universitario, creo que la UPEA es la única que no tiene, los estudiantes no tienen acceso al Seguro Social Universitario. Yo me acuerdo hace, ya debe ser antes del Medrano, más antes había otro, el nombre del rector, es el que gestionó, hizo que se inscribieran los jóvenes para crear la Caja de Salud del Seguro Universitario de la UPEA, pero ningún rector le siguió. Ahora, si ustedes se fijan, miren, actualmente cuando usted viene a la central, están construyendo edificios, ya todo ese dinero debería haberlo destinado a crear la Caja del Seguro Social Universitario para que los jóvenes tengan acceso, ¿no? Porque nosotros, o sea, como jóvenes, ustedes más que todo como jóvenes, siempre corren el riesgo de enfermarse, ¿no? Y muchas veces tienen que ir recurrir a la consulta privada. Entonces, ahí se quedó. No hay hasta el momento
un sector que se anime de una vez a darle realmente continuidad a lo que gestionó en ese año el sector, ¿no? Recuerdo que era de la carrera de contaduría, era un docente que subió como rector y es el que gestionó para que todos los estudiantes tengan Licenciado, acceso lo a escucho sus servicios. cortado. Sí, sí, debe ser la distancia. A ver, gracias, a ver, estoy muy bien. Eso es lo que pasó, ¿ya? A ver, todas las personas que están en el Seguro Social de corto plazo tienen este tipo de prestaciones, ¿no? Por cuestión de enfermedad, maternidad y tenemos las asignaciones familiares. Es decir, si una persona está asegurada, nosotros tenemos este tipo de atenciones. Si nos enfermamos, podemos ir a recibir una atención médica general y de especialidad. Si la enfermedad es grave, tenemos derecho a la hospitalización. Si tenemos algún problema, digamos, algo más complicado, tenemos derecho a la cirugía, la alimentación y los medicamentos. Para esto, fíjense, necesitamos una cotización nada más. Es decir, el trabajador, la norma dice no, de forma bien clara. Hoy es 26 de mayo. Digamos, hoy ingresa a trabajar, a los 5 días ya tiene que estar asegurado. Eso dice la norma. Entonces, las personas que manejan muy bien es decir, el Código de Seguridad Social, saben que el trabajador que ya tiene su contrato de trabajo a los 5 días ya tiene que asegurarse. Le envía y le digo, vaya a comprarse la BC04 y para afiliarse al carnet. El carnet conjuntamente lo vende, ¿no? Y usted ya se asegura. Ahora, si está enfermo, tiene algún problema de enfermedad, sigue recibiendo el 75% de su sueldo. Al cuarto día de incapacidad, es decir, primer día, segundo, no se recupera, entonces la interna, su enfermedad es un poco delicada, entonces tiene derecho a seguir recibiendo el 75% de salario. La otra prestación es la maternidad a todas las madres que están es decir, este beneficio cubre desde la concepción, gestación y parto. Prácticamente le brinda atención médica, ¿no? La hospitalización, y aquí tenemos, ¿no? Atención médica prenatal, parto y pauperio, alimentación y medicamentos, ¿no? Cuando lleguen a tener la parte de la gestación, ¿no? O el parto. Para esto, para acceder a este beneficio, el asegurado tiene que tener 4 cotizaciones, es decir, tiene que tener ya por lo menos 4 meses de antigüedad y tiene acceso a este beneficio. Ahora, ¿qué es lo que recibe? Prácticamente, ¿se acuerdan? Alguna vez han escuchado 90 días, dice, ¿no? Recibe el 90% de su sueldo 45 días antes y 45 días después, es decir, le dan de baja por 3 meses. Esto es para, más que todos, 45 días después, esto es para su etapa de recuperación, lo que llamamos el pauperio, ¿no? El pauperio implica los 40 días, pero en la práctica muchas veces algunas más o necesidad a veces no cumplen ni siquiera un mes, ¿no? Y se levanta y por eso viene el famoso sobreparto, ¿no? Que es más delicado. Luego viene el riesgo profesional. Aquí está el aporte del 1.71. Entonces, esto implica si el trabajador sufre un accidente en su fuente laboral o se enferma y le genera una incapacidad, entonces tiene ese derecho, ¿no? De atención médica general y de especialidad, hospitalización, cirugías, alimentación, medicamentos, ¿no? Ahora, fíjense, es decir, un subsidio por incapacidad temporal en caso de enfermedad, un 75% de su sueldo. En caso de accidente de trabajo, un 90%. Más adelante vamos a ir aclarando, ¿no? En la enfermedad puede ser la consecuencia de que en el trabajo se utilicen ciertos insumos que vayan
deteriorando el organismo del ser humano y poco a poco se va enfermando. Un día, cuando se levanta, se siente mal, ¿no? Entonces va a la caja para hacerse atender. Ahora, asignaciones familiares. La norma señala, ¿no?, lo siguiente. Sí, dice, ¿no?, a partir del primer día del quinto mes, quinto, sexto, séptimo, octavo, es decir, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, los últimos 5 meses recibe es decir, un subsidio, ¿no? Lo que llamamos prenatal, equivale a un salario mínimo nacional. Pregunta, ¿cuánto está el salario mínimo nacional? ¿2100? Sí, 2164. ya, muy bien. Pero ahora quiero aclararle lo siguiente. Para las asignaciones familiares se toma lo que anteriormente estaba fijado, en 2.000 bolivianos. Eso no ha cambiado. Vuelvo a reiterar, no es el salario mínimo nacional que se utiliza para efectuar el pago al trabajador como mínimo, sino que para las asignaciones familiares, el subsidio prenatal equivale solamente a 2.000 bolivianos. Eso no ha cambiado, eso lo han, como se dice, me imagino que la clase empresarial ha reclamado y esto se quedó ahí. Actualmente 2.000 bolivianos. Vuelvo a reiterar, reciben los últimos 5 meses el subsidio prenatal, las madres gestantes, ¿no? Luego, una vez que nace el niño, tiene derecho a recibir un subsidio de lactancia por un año íntegro. Si hoy cumple, por decir, hoy 25, 26 de, hoy cumple 26 de mayo, cumple un año, prácticamente ya no tiene derecho a recibir el subsidio de lactancia, ¿no? Ahora, también la norma dice, no, si los dos trabajan y están asegurados, entonces no puede recibir 2 subsidios de lactancia, solamente uno. Eso es la norma. Ahora, la norma también prevé esa situación, ¿no? Existe el subsidio de natalidad. Es decir, la norma dice, por cada hijo nacido vivo, tiene derecho a un salario mínimo nacional. Ahora, lo más irónico, ¿no? Tenía una estudiante que había estado asegurado en la Caja Nacional, es decir, en la COSMI, el Seguro Militar, y me comentó que cuando nació su hijo, recibió 2 salarios mínimos nacionales. Y bien sorprendido, la norma dice uno, no, nosotros tenemos 2. Entonces, fíjense, hasta en eso tienen esas ventajas. ¿Por qué comento eso? Actualmente, con la ley 065, creo que los militares son los que se jubilan con el 100%. Y actualmente, si ustedes se fijan, yo antes me acuerdo cuando el cuartel era diferente, ¿no? El Estado ya establecía dentro del presupuesto para los uniformes, para los jaboncillos, para las pastas dentales, todo, ¿no? Ahora parece que ir al cuartel se ha vuelto un negocio, ¿no? Porque ellos venden todo prácticamente, hasta sándwiches creo que venden. Ya están bien, ¿cómo se dice?, bien organizados, ya no tienen esa esencia de antes, ¿no? Actualmente ustedes, que a muchos de ustedes han debido usar los frescos y ahí han debido checar eso, porque usted tiene que gastar mucho. Parece que es mejor ir a la pre, porque se gasta mucho más. Y también tenemos, ¿no?, esta, a consecuencia de que la norma también prevé, ¿no?, si el hijo es menor de 25 años y fallece, el hijo o la hija, entonces tiene derecho a un subsidio de CPD, ¿no? Es decir, una asignación que equivale a un salario mínimo. Esto me imagino que en la materia de contabilidad intermedia o contabilidad de costos están contabilizados, ¿no? Porque hay muchos trabajadores. No siempre tiene que ser, basta que el esposo trabaje, como está asegurado la esposa, entonces y derecho, seguramente han debido contabilizar este tipo de cosas.
Otro aspecto, también existe una norma que sacó, ¿no?, el gobierno, en el sentido de que los padres gestantes no pueden ser retirados, ¿no? Tanto la mamá y el papá no pueden ser retirados del trabajo durante que te despiertan, ¿no? Tienen inamovilidad en su fuente laboral. Y pues también otros utilizan esa estrategia, ¿no? De manera muy escueta hemos visto lo que representa el seguro corto plazo. Esta materia les voy a enviar otro para que vayan a leer. Ahora vamos a hablar sobre el seguro social de largo plazo. Antes, hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Cómo es? ¿Está clarito? ¿Se entiende? ¿Cómo es, estimados? Parece que mi clase fue una clase espiritista, ¿no? Está ahí, se encuentra, no sé. Está bien, dice. Bien. Ya está bien. Ahora vamos a ver el seguro social de largo plazo. Bien, en nuestro medio el seguro social tiene esta estructura, ¿no? Es decir, su nivel de adhesión, nivel de fiscalización, nivel operativo. Actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es la máxima autoridad que establece políticas en materia de seguro social de largo plazo. Y delega a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros para que efectúe la fiscalización y control a los entes gestores. En el nivel operativo, los que están vitalicia y probidad, Servicio Nacional del Sistema de Reparto, la AFP Futuro, la Previsión y la Gestoría. Cuando entró la norma el año 2010, en la 065, estableció de forma clara, ¿no?, que una vez que entre en vigencia la gestoría, prácticamente iban a desaparecer todas estas entidades. La gestoría era el que se iba a encargar de gestionar, efectuar los pagos a los trabajadores respecto a su jubilación. Pero fíjense, actualmente siguen vigentes. La AFP, el futuro, con la previsión, la vitalicia provincia, siguen vigentes. No, también el SENACIR sigue vigente. Entonces, la AFP, miren, cuando se ha creado las AFP en el año 1996 de la capitalización individual, ellos lo que hacían eran agarrar el dinero de los trabajadores, lo invertían en actividades rentables y recibían una tasa y crecía bastante alto. Desde que el gobierno comenzó a administrar nuestros recursos, lo que hizo es agarrar todo el aporte de los trabajadores y lo prestó al sistema financiero. Y el sistema financiero, miren, nos paga el 3%, es mínimo con relación a lo que hacían los administradores de fondos de pensiones. Recibían una performance el doble y a veces más. Entonces, actualmente hay esos rumores, ¿no?, de que la gestoría está a cargo del gobierno. Hay ese rumor de que el gobierno está utilizando los fondos de los trabajadores para pagar sus gastos corrientes. Y por eso es que no quieren que nosotros retiremos, ¿no? Seguramente a través de los medios de comunicación ustedes han podido ver que existen grupos que están solicitando la reducción de sus aportes porque han pedido su fuente laboral. Y el que se opone no había sido el Estado, sino es la Central Obrera Boliviana. Miren, es manejado políticamente, o sea, embolsillado, ¿no? Y ellos no luchan verdaderamente por los trabajadores. Actualmente estamos en esa situación. No se olviden que el Ministerio de Economía es el que tiene la facultad de tomar decisiones en materia de seguro social de largo plazo. La APS lo único que hace es controlar. No se olviden que la APS no solamente controla el seguro social, también a las compañías aseguradoras. Ahora, yo les recomendaría, cuando entren ustedes al link de la APS, ahí van a tener una información bastante detallada acerca del seguro social de largo plazo. Ahora, ¿cuáles son las prestaciones? Las prestaciones que otorga el seguro social de largo plazo
tengo es, uno, es riesgo profesional. ¿Qué es el riesgo profesional? Pues nada más que, como dices, un accidente o enfermedad, que es como resultado del trabajo que realiza en una entidad y el cual le puede ocasionar invalidez permanente, parcial o total, o la muerte del trabajador. Y, y esto generalmente acontece, ¿no? Vuelvo a reiterar, los que están entrando les estoy permitiendo ingresar, ¿no? Pero yo ya saqué foto de los que estaban hasta las 8:10. Con esa aclaración me van a decir, pero ya he entrado, yo ya he sacado foto y con hora le mostrar, ¿no? A qué horas ha ingresado. Eso para mí me Dice, yo no tenías buena señal, dice. No podía entrar 8. y le entiendo, señorita, pero un mensaje debería mandar cuando llamen. Sí, le entiendo. No está bien la señal. Hasta yo tengo a veces problemas. No sé, estoy chequeando, pero no se preocupe. Estoy chequeando. ¿Usted es la compañera? ¿Cómo se llama? ¿Zoila? Herminio Flores. Ya. Pues vuelvo a reiterar. El Seguro Social de corto plazo proporciona este tipo de prestación, ¿no? Por riesgo profesional. A ver, esto creo que está claro, ¿no? Una persona que está efectuando su actividad laboral puede tener un accidente, ¿no? Ya sea en el lugar de los hechos, ya sea al manipular alguna herramienta o incluso, ¿no? Al bajar las gradas por correr rápido, ¿no? O puede enfermarse también, ¿no? Debido a que, por ejemplo, si hablamos de las empresas mineras, siempre son, creo que su esperanza de vida de los trabajadores no es muy corta, ¿no? Debido a que utilizan ciertos insumos que se utilizan en esa actividad. También, ¿no? En unas, por ejemplo, hablamos de industrias que realizan, utilizan, por ejemplo, la industria de plásticos, utilizan ciertos insumos que dañan el organismo y tarde o temprano siempre existe la probabilidad de enfermarse, ¿no? Entonces, cubre todo eso. Ahora, requisitos. ¿Qué dice la norma? Uno, debe ser menor de 65 años de edad. El grado de invalidez calificado debe ser mayor al 10%. O sea, en otras palabras, diciendo, ¿no? Si se ha caído, es una raspadura, lo mucho que va a llegar, digamos, un 8% a 9%. Pero digamos que se ha quebrado el pie, o se ha quebrado la mano, entonces supera, eso se supone que ya ese grado de invalidez calificado es mayor al 10%, ¿no? Lógicamente que tiene que ser de origen profesional, es decir, en el lugar donde acontece su actividad laboral. Ahora, fíjense, a ver, como dice acá, ¿no? En caso de accidente de trabajo, el evento debe ocurrir cuando el asegurado se encuentre en relación de dependencia laboral. ¿Ya? Tiene un contrato, una relación contractual, y por eso es que el trabajador realiza su trabajo en el lugar, ¿no? En la fábrica, puede ser en una entidad pública o privada. Y en caso de enfermedad de trabajo, que la invalidez se produzca mientras se encuentre en relación de dependencia laboral o dentro de un plazo de 12 meses, concluida la relación de dependencia laboral. ¿Qué significa eso? Digamos que estamos 26 de mayo, hoy digamos que termina la relación laboral, hasta ahí cumple su contrato, a partir de junio todavía tiene esa prestación por riesgo profesional si es que se enferma durante los 12 meses siguientes, es decir, hasta el 2022. Durante esos 2 meses de junio a junio no acontece nada, entonces no pasa nada, pero si por ahí se enferma y es como resultado de tenga ese origen profesional, entonces tenemos derecho a ese beneficio. Eso dice la norma, está en la 6065. Ahora, ¿cuáles son las prestaciones por riesgo profesional? Digamos que ha habido un accidente en el lugar de trabajo
Entonces, nosotros, los trabajadores que tenemos una invalidez, ya sea parcial o permanente, miren, tenemos derecho a una pensión de invalidez, según corresponda a favor del asegurado dependiente, según corresponda, lo que decía, ¿no? Si es menor al 10%, no, pues, pero si es mayor al 10%, sí, va a tener derecho a una prestación por invalidez. Como decimos, si tiene un accidente, por decir, que le ha dañado una pierna, entonces, con una mano está quebrada, difícilmente va a realizar su actividad laboral. Y como no va a trabajar, entonces tiene derecho también a recibir una pensión por invalidez. Adicionalmente, la norma reconoce el 10% mensual con destino a su cuenta personal provisional. Es decir, va a seguir recibiendo el 10% para su jubilación. No, no lo podemos descartar. ¿Sí? Eso dice la norma. Y si el accidente era muy grave o la enfermedad le genera la muerte, los derechohabientes de primer o segundo grado reciben una pensión. Puede ser vitalicia o temporal, dependiendo del caso, ¿no? Que según corresponde. Siempre y cuando tenga su pensión de invalidez. Vuelvo a reiterar. El trabajador se enfermó, sufrió un accidente y recibe una pensión de invalidez, ¿no? Pero ese accidente ha sido muy grave, entonces es seguro que puede ser el motivo para que fallezca. Y la norma también prevé esa situación. Vuelvo a reiterar, van a recibir una pensión, ¿no? Los derechohabientes. Ahora también la norma establece lo siguiente, ¿no? Si digamos, a ver, te doy un ejemplo. En este momento vos tienes 18 años, te va a seguir dando hasta los 25, porque estás estudiando y justificas que necesitas recursos. Entonces, te van a repartir esa pensión entre la mamá y el hijo. Si hay hijos, eso lo vamos a ver más adelante. Se reparte. Ahora, si el hijo tiene una discapacidad, ahí recibe de forma vitalicia, una pensión vitalicia. Eso dice la norma. Si el hijo tiene una discapacidad, entonces el hijo recibe una pensión vitalicia. Ahora también, ¿no? La norma prevé, digamos que tiene 18 años, ¿no? Y de pronto a los 19 o 20, ¿cómo se casan hoy en día? Tan jóvenes se casan. Te casas, automáticamente perdiste ese beneficio. Porque ya no dependes, sino que ya tienes una familia constituida, entonces ya no tienes ese beneficio. Ahora también, ¿no? La norma establece, ¿no? Una vez que fallece, tiene derecho a un importe por los gastos funerarios. A ver, ¿cuánto asciende el gasto funerario? Porque en este tiempo muchos hemos perdido seres queridos. ¿A cuánto asciende los gastos funerarios? ¿Cómo es, señorita Zoila? ¿Cuánto asciende los gastos funerarios? Señora Liliana, Janet, Claudia. 3.000. 1.800. Está bien que se equivoca, así nunca va a ser olvidado. Actualmente los gastos funerarios ascienden a 1.800. No, entendido que cuando fallece te piden documentación, pero cuando ya pasa 6 meses cualquiera puede cobrar, ¿no? Bien, ahora vamos a ver la cuantía, es decir, el importe que debe recibir el trabajador por riesgo profesional. Ahora, como dicen, ¿no? La pensión que recibe debe estar en función al grado de invalidez que está calificado por la entidad encargada de calificación. Va desde 0 hasta el 100%. Entonces explico eso, ¿ya? Con esto te va a salir, claro. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Con ustedes. A ver, dice, ¿no?
El grado de invalidez calificado está en este intervalo, del 0 al 100%. Cuando el grado de invalidez está desde 0 a 9%, el trabajador no recibe ningún beneficio. No recibe ningún beneficio. Cuando el grado de invalidez calificado se encuentra en el intervalo de 10 al 24%, recibe un pago global. Y si la invalidez está entre el 25 y el 59%, recibe un pago parcial. ¿Correcto? Y cuando el grado de invalidez es mayor al 60%, prácticamente ya es una persona que difícilmente se va a incorporar a la actividad laboral. Entonces, recibe un pago total. Ahora, incluso, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Habrá que ver. A ver. Dice la norma. Cuando el grado de invalidez se encuentra entre el 10 y el 24%, recibe un pago global. ¿Y qué es el pago global? Y el pago global equivale a multiplicar 48 veces el salario base del asegurado por el grado de incapacidad determinado en el dictamen de calificación. O sea, lo que vamos a hacer es multiplicar 48 veces por el salario base y por el grado de invalidez o incapacidad. Y recibe ese pago, esa pensión por el profesional. Cuando esté entre el 25 y el 59%, recibe un pago parcial. ¿Qué es el pago parcial? El pago parcial equivale a multiplicar el salario base por el grado de incapacidad determinado en el dictamen de calificación. Y el pago total es cuando el grado de invalidez calificado es mayor al 60%. Entonces, fíjense, si es por riesgo profesional, recibe el 100%. En otras palabras, si analizamos, por ejemplo, una luxación, no sé, a veces, no sé si ustedes han visto. He tenido la oportunidad de trabajar en una empresa industrial, he podido ver que las mujeres tienen fuerza, porque ellos descargaban los, ¿cómo se dice? Y las bolsas de polietileno de 25 kilos como si nada y te cargaban dos. No preveían a futuro, ¿no? Que eso de alguna manera le puede generar un problema a su salud, ¿no? Pero tal vez la necesidad obliga. Y yo me sorprendía, ¿no? Mamá, tranquilamente se cargaba el hombro dos. Y ahora, eso puede ser motivo, ¿no? Para que le cause algún problema de salud, ¿no? Ahora, se hablan de 25 a 59, ya prácticamente puede ser, por decir, pues ahí tiene un problema, ¿no? O sea, roto un brazo, un pierna. Pero del 60% adelante ya prácticamente difícilmente se va a incorporar a su actividad laboral. Es una situación bien complicada. Por eso, usted no sabe, ¿no? Cuando hablamos de riesgo, ¿se acuerdan? El riesgo es aleatorio, no sabemos cuándo va a acontecer, ¿no? Pues yo creo que deberíamos siempre prever, pero cuando son jóvenes a veces son bien pasados, no miden las consecuencias, no pasa nada, pero cuando acontece nomás el hecho, no sé, no, pues dicen, no, no debería haber hecho eso, no debería haber hecho eso, ¿no? Eso es lo que acontece. Ahora lo que vamos a ver, voy a abrir mi Excel y les voy a mostrar a ver cómo se efectúa ya, de cómo efectuamos.
Me están monitoreando, por favor, se puede ver, ¿no? Sí, licenciado. No, Ya, se ve. muchas gracias. Eh, Cuando hablamos del salario base o el referente salarial, la norma establece lo siguiente, ¿no? El salario base o el referente salarial no es más que el promedio de los 2 últimos años ganados, es decir, podemos decir, ¿no? Es el promedio de los ingresos, de los sueldos, ¿no? De los 24 meses. De los últimos 24 meses, sí, digamos, ¿no? De los últimos 24 meses. Es decir, tomamos en cuenta 1, 2, 3, 4. El total ganado de los 24 lo divido entre 24, ¿no es qué? Eso representaría el promedio de los últimos sueldos, es decir, de los últimos 2 años. Sacamos un promedio, eso se denomina salario base o referente salarial. Entonces, aquí voy a tomar como ejemplo lo que dice, ¿no? En caso de que el grado de invalidez esté entre el 10 y el 24, entonces el pago global, está, cuando el grado de invalidez está entre el 10% y el 24%. Entonces, bueno, cuando el grado de invalidez se encuentra en ese intervalo del 10 al 24, tienes derecho a recibir un pago global. ¿Qué es el pago global? El pago global no es más que, como dice, no, lo que dice, equivale a multiplicar 48 veces el salario base del asegurado por el grado de incapacidad determinado en el dictamen de calificación. Entonces, pago global equivale a 48 veces por el salario base por el grado de invalidez. Eso dice, ¿no? A ver, aquí me voy a dar un ejemplo. Voy a suponer que mi salario base es, digamos, 4.800. El grado de invalidez. El grado de invalidez calificado está, digamos, un 20%, ¿ya? Un 20%, porque se encuentra en ese intervalo. Entonces, ¿cuánto va a recibir este trabajador? Una pensión por riesgo profesional, es decir, un pago global es igual a 4.800 48 por 4.800 por el 20%. Derechito, calcúlenmelo, por favor, ¿cuánto me sale? 46.080. 46.080. 80. Gracias. Entonces, pago por una sola vez. Vuelvo a repetir. El grado de invalidez, fíjense, entre 10 y 24 no es muy grande, ¿no? Pero es seguro que se va a reincorporar a la actividad laboral. Pero, como la norma dice, tiene derecho a recibir un pago global. Pues va a recibir por una sola vez, 46.800. ¿Estamos, no es que? ¿Se entiende, no, estimados? ¿O falta alguna aclaración? Vuelvo a reiterar, como dice la norma, cuando chequea usted la ley 065, prácticamente esta es una sistematización de la ley 065. Si la invalidez, a ver, lo que pasa es lo siguiente, a ver, esto te lo aclararé, ¿no? A ver,
si digamos ha habido un accidente, ¿no? Ha habido el accidente. ¿Qué hace el trabajador? ¿Qué hace el trabajador? Lo primero que hace es ir al ente gestor. Al ente gestor, es decir, me refiero que va a ir a la caja. Al ente gestor, pues a la caja donde está asegurado, que hay un accidente. O si no puede caminar, tal vez lo llevan los familiares, o si no, en el vehículo de la empresa, no se ha habido el accidente en el lugar de los hechos. O si se ha enfermado, pueden los familiares que van a ayudar al ente gestor. Cuando digo ente gestor me refiero a la caja donde está asegurado. ¿Cuál es la finalidad? Aquí es solicitar, ¿no? Certificado médico. Certificado médico. Ese es el propósito, ¿no? Vamos a ir a solicitar el certificado médico. Con el certificado médico, ¿qué hacemos? Una vez que tenga el certificado médico, en este caso me voy a ir, antes iban a la AFP, ahora va a ir directamente a la gestoría. La gestoría del Seguro Social de largo plazo. Seguro Social de largo plazo. ¿Qué va a hacer? La gestoría le va a enviar a la entidad encargada de calificación, ¿no? A la entidad encargada de calificación. La entidad encargada de calificación, es decir, está conformado por médicos que están suscritos también o registrados en la APS. Son peritos en la materia de los cuales van a determinar el origen, es decir, si es por enfermedad profesional o si es por accidente profesional. Y luego lo que va a hacer es establecer un dictamen. Dictamen del grado de invalidez. Lo que hacemos primero es eso, ¿no? Si digamos hay un accidente o sea enfermedad, vamos al ente gestor donde estamos calificados, perdón, asegurados, pues en la Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera, Caja de la Banca Privada, Caja de la Banca Estatal. ¿Cuál es la finalidad? Solicitar un certificado médico. Ese certificado médico, vamos a la gestoría del Seguro Social de largo plazo, el cual nos va a enviar a la entidad encargada de calificación, formado por médicos especialistas, el cual nos va a proporcionar un dictamen, ¿no? Es decir, un informe en el cual va a establecer el grado de invalidez y el origen, es decir, puede ser por enfermedad o por accidente. Y dependiendo del grado de invalidez, pues podemos encontrar en estos tres intervalos, ¿no? Del 10 al 24, del 25 al 59 y del 60 al 70. Finaremos ahora del pago parcial, ¿no? A ver, ¿qué pasa cuando hay pago parcial? Dice la norma dice, el pago parcial está del 25% hasta el 59%. El pago parcial es cuando el grado de invalidez se encuentra entre el 25 al 59%. Y aquí dice, ¿no? Pago parcial 25 al 59%. Equivale a multiplicar el salario base por el grado de incapacidad determinado en el El pago parcial, como dice, ¿no? El pago parcial equivale a multiplicar el salario base por el grado de incapacidad determinado o calificado en el dictamen de calificación. Listo. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora me voy a dar un ejemplo. El salario base se supone que es 6.400.
el grado de invalidez calificado es igual a... Si ustedes se fijan, el grado de invalidez calificado está en ese intervalo del 25 al 59%. Entonces, lo que voy a hacer es, pues, voy a ganar, seguir 400. Entonces, una fórmula, ¿no? ¿Alguien me podía decir cuánto es el resultado, por favor? La fórmula dice, no, el pago parcial equivale a multiplicar el salario base por el grado de invalidez. En este caso, se supone que mi salario es referencial, los salarios bases es 6.400. El grado de invalidez es 48%. Se encuentra en ese intervalo de 25 al 59%. Nos tiene derecho a recibir un pago parcial. ¿Cuánto es eso, por favor? 3.072. 3.072. Muchas gracias. Esto va a ser algo mensual. Se recupere. Como dicen, no, las prestaciones. Vas a recibir una pensión por riesgo profesional y adicionalmente, dice, no, 10% sobre 3.072. Con directo a su cuenta personal previsional. Esto de seguro que le manda 307,20. El 10%. Con destino a su cuenta personal previsional. Lo vas a reiterar. Cuando el grado de invalidez calificado se encuentra entre el 25 al 59%, el trabajador tiene derecho a recibir una pensión por invalidez en función al grado de invalidez calificado. Entonces ponen acá que el grado de invalidez calificado es 48% y su salario base o referencial de 6.400. Aplicamos esta formulita y hemos determinado que tiene dimensión de 3.072, es recibir de forma mensual hasta que se recupere. Digamos que hoy cumple 65 años, digo, no, menor a 65 años, que es la norma. Es que si digamos hoy puede acontecer dos cosas. Digamos que hoy 26 cumple sus 65 años. Entonces ya no va a tener derecho a esta pensión, sino que le van a jubilar, y va a recibir, a tramitar su jubilación para que reciba su pensión o su vejez a partir de los 65. Y va a recibir, pero ya no va a recibir esto. Si fallece, puede ser, ¿no? Un motivo de que el accidente, una enfermedad muy grave. Si fallece, entonces no va a tener derecho a esta pensión. Él, sino sus derechohabientes. Ahora, dependiendo si está vivo la esposa, sus hijos son menores de 25 años. Ahora también la norma prevé, ¿no? Si el trabajador era soltero, entonces de tercer grado, ¿no? Puede ser el papá o el hermano. Y también la norma prevé, ¿no? El trabajador tiene la facultad de designar a su beneficiario. Tal vez el trabajador siempre, tal vez no estima mucho más a la hermana menor, sí, y deja como beneficiarios a la hermana menor. Siempre prevé situación. Ahora, dice, ¿no? Cuando el grado de invalidez es mayor al 60%, tiene derecho a recibir un pago total. El pago total equivale al 100% del salario base determinado en el dictamen calificado.
Entonces, cuando hablamos de pago total, pago global, pago total, ¿sí? Sí, pago total, casi no me gusta el pago total. El pago total es cuando el grado de invalidez es mayor a 60%. Tiene derecho a recibir un pago total cuando el grado de invalidez es mayor al 60%. Y el pago total es equivale al 100% de la base. No es la norma. Basta que el grado de invalidez sea mayor al 60%, 65 o 70, 80, es decir, el 100%. Es algo que difícilmente se puede adquirir ahora, ¿no? Entonces voy a tomar aquí salario base, digamos, y el grado de validez calificado, vamos a dar un 80%. Me dice la norma dice, tiene derecho a recibir el 100%, es decir, el pago total va a ser igual a 100% multiplicado por el diferencia salarial, en este caso 5.000. Entonces va a recibir este trabajador 5.000. La norma también prevé, dice, ¿no? 10% con destino a su cuenta personal, 10% de 5.400 es igual a 504. Listo. Pues vuelvo a reiterar. Cuando el grado de invalidez sea mayor al 60%, entonces el trabajador recibe una pensión de invalidez del 100%. O sea, aquí estoy tomando como referencia un referente salarial de 5.400, el grado de invalidez es de 82%. Entonces, como es mayor a 60, entonces recibe el 100%. Luego puedo multiplicar y recibe el 100% de forma mensual, con destino, el 10% con destino a su cuenta personal previsible. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es, estimados? ¿Cómo es, compañeros? No, licenciado, Ya está todo bien, claro. licenciado. Ya. Bien, ahí quedaremos, compañeros, porque me va a faltar tiempito para hacer la otra parte del seguro social, más que todo de corto plazo, ¿ya? Pero voy a enviar el material del tema de el lunes y también este tema. Y me pueden sistematizar pues, hasta el día domingo, le va a dar hasta las 23:59. ¿Listo? Bien, se van a cuidar siempre, no van a salir a la calle. Esta parte también lo voy a enviar para que usted lo vaya analizando, ¿ya? Bien, se cuidan, estimados. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado. Hasta luego, Se licenciado. cuidan siempre, se van a cuidar siempre. Lo más importante, ¿sí? Se cuidan.